Hola, ¿qué tal? ¿Sabías que gracias al miedo, esa emoción que a veces nos embarga y nos atrapa, nos paraliza, es que hemos permanecido como hombres en la Tierra por más de 200.000 años? Imagínate que si no fuera por ese miedo, el hombre saldría a cazar, saldría a trabajar, saldría a desempeñar las diferentes funciones que le ha otorgado la vida sin tomar algunas precauciones. Por ejemplo, en la época de las cavernas, salir a conseguir el alimento y pensar que el mamut o el tigre de dientes de sable lo va a atacar. Es por eso, por el miedo, que toma ciertas precauciones y eso le permite al hombre estar vivo en la actualidad. Hola, ¿qué tal? Elías Villamil los saluda, psicólogo, comunicador social y periodista. Y hoy quiero hablarles de la ansiedad. La ansiedad que por supuesto es producida por el miedo, pero ese miedo cuando se va a los excesos, porque como les he dicho, el miedo es fundamental para continuar vivos. Son los campanazos de alerta que nos da el cerebro para mantenernos vivos. Bienvenidos, voy a contarles qué es la ansiedad, las clases de ansiedad y por supuesto qué podemos hacer para tratar de evitar uno de estos males que es de el mundo moderno. Al lado de la depresión, es uno de los trastornos que más afecta a las personas. Pero de acuerdo con el DSM-5, que es el manual que rige a los psicólogos y a los psiquiatras, podemos decir que los trastornos de ansiedad son los que comparten características de miedo y ansiedad excesivos. Esa palabra es clave, así como alteraciones conductuales asociadas. El miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria, mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Los trastornos de ansiedad se diferencian entre sí según el tipo de objetos o situaciones que inducen el miedo, la ansiedad o las conductas evitativas, y según la cognición asociada. Bueno, pues eso es el miedo. Los trastornos de ansiedad se diferencian del miedo o la ansiedad normal, propios del desarrollo por ser excesivos o persistir más allá de los periodos de desarrollo apropiados. Se distinguen de la ansiedad o el miedo transitorio a menudo por el estrés, que está siendo inducido por ser persistentes. Acuérdense que para que sea considerado como un trastorno debe tener una duración superior unos 6 meses o superior, es decir, 6 meses de sentir miedo. El miedo es en principio, como les decía, para protegernos. Y otra cosa es el secuestro amigdalar, la amígdala que propone Daniel Goleman en inteligencia emocional. La amígdala es la que reacciona ante las emociones, pero, como dicen, ese secuestro amigdalar nos produce demasiada ansiedad. Bueno, ¿y ustedes qué piensan del tema de la ansiedad? ¿Les ha pasado alguna vez? De pronto hay muchas variedades de ansiedad y uno de ellos, uno de los más representativos y que mayor miedo o terror nos causa es ese de ataque de pánico. Es cuando de repente, sin razón o motivo aparente, porque todo al final vamos a ver que tiene razón de ser, aparece en medio de la nada, podríamos decir. Entonces empiezan las palpitaciones, el golpeteo del corazón o la aceleración de la frecuencia cardíaca. También hay sudoración, temblor o sacudidas, sensación de dificultad para respirar o asfixia, también una sensación de ahogo, dolor o molestias en el tórax, náuseas o malestar abdominal, una sensación también de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo, escalofríos o sensación de calor, parestesias, que es aquello de la sensación de entumecimiento o de hormigueo que sentimos en el cuerpo, la desrealización o sensación de irrealidad, como que no estamos presentes, como que hay despersonalización, es decir, separarse de uno mismo. Y finalmente, el temor o el miedo a perder el control o volverse loco. Y uno de los más representativos, el miedo a morir. Esos son 13, digamos, síntomas que tiene, según el DSM, que mide los trastornos, la ansiedad. Cuando se presentan más o menos 4 o 5 de estos, pues estamos a puertas de sufrir de ataques de ansiedad. Y en este caso, como les refería, uno de los más
temibles es este de pánico, porque realmente lo embarga a uno sin razón o motivo aparente. Pero vamos a ver que el miedo, como les decía, o un ataque de pánico es como la fiebre de la mente. Ustedes saben que la fiebre aparece para alertarnos de que algo está mal en el cuerpo. Hay una infección, alguna cosa, se sube la temperatura y el cuerpo empieza a trabajar para solucionar esa situación, o por lo menos nos advierte que debemos hacer algo porque algo está mal en nuestro cuerpo. Bueno, pues los ataques de pánico también tienen una motivación que se arraiga en el miedo excesivo, permanente, como les decía, superior o mayoritario a 6 meses para que se vuelva una ansiedad. Y bueno, la ansiedad, como les decía, está asociada un poco porque hablamos hoy en día de ansiedad y depresión. La depresión, acuérdense, es la tristeza, el abandono, las ganas de no vivir por el pasado, por las consecuencias del pasado, por pensar mucho en lo que ya pasó. Y la ansiedad es lo contrario. La ansiedad es adelantarnos al futuro. La gente sufre de ansiedad por muchas causas, entre ellas por el estrés que nos genera el trabajo, la vida familiar, la vida social. Entonces, por eso es importante saber discernir, saber hasta dónde es que es bueno ese miedo, que como les digo, es algo que el hombre ha adoptado, o el cerebro ha adoptado para mantenernos vivos. Pero cuando ya se pasa a excesos, pues obviamente la situación empieza a cambiar. Por eso les decía, hay varios trastornos de ansiedad. Se los refiero aquí por si de pronto los ha sentido o algún familiar o alguien que haya visto que esta ansiedad, ya no un miedo racional, sino una permanente sensación de estar ansioso, de sufrir por el futuro, entonces se puede decir que hay que buscar a un especialista. Hay unas técnicas que más adelante les voy a comentar que puede uno hacer personalmente para tratar de llevar de alguna manera estas circunstancias que nos provoca la ansiedad. Entre las clases de ansiedad que tenemos están los trastornos de ansiedad por separación, es decir, un miedo intenso e inadecuado a la separación de las figuras de apego importantes. Ese es uno de ellos. El mutismo selectivo es el miedo persistente e inadecuado a no hablar en ciertas situaciones sociales específicas, a pesar de poder hacerlo en otras circunstancias. La fobia específica, el miedo intenso e irracional a un objeto o una situación particular como los animales, las alturas, las agujas, etc. Ustedes saben que la agorafobia es de las personas, por ejemplo, que no pueden o les da mucho temor salir a espacios abiertos. La aracnofobia, el miedo a las arañas. Y así hay varios miedos a los que les tenemos miedo, pues temor, y se convierten en ataques de ansiedad. Las fobias específicas, como ya les decía, los trastornos de ansiedad social, es lo que llaman fobia social, aquellas personas que o a todos nos pasa realmente cuando tenemos alguna ansiedad o tenemos que hacer una presentación en público, pues todos sufrimos un poco de miedo, de ansiedad. Lo importante o la gran diferencia es saber que unos pueden controlar esa ansiedad, ese miedo, y otros no lo hacen, por lo cual hay que buscar ayuda profesional. A todos nos afecta, pero la gran diferencia está en cómo los podemos tramitar. El trastorno de ataque de pánico, que como les decía, tiene esas características especiales y que son unas circunstancias que al menos 4 de los que les referían deben presentarse para que lo podamos considerar como un trastorno de ataque de pánico. También hay uno que es muy común, que es el trastorno de ansiedad generalizada. Es una preocupación y ansiedad excesivas y difíciles de controlar sobre diversas cosas durante al menos 6 meses. Recuerden que esa es una fecha, un número de meses que es importante para considerar que se ha vuelto realmente un trastorno. Nos preocupamos por todo, realmente esa ansiedad generalizada se aplica en todas las circunstancias de la vida. En general, pues termina afectándonos y por eso se diagnostica así como trastorno de ansiedad generalizada. Hay otros trastornos que no son tan conocidos, pero que también existen y por ejemplo está el inducido por sustancias o por medicamentos. Esos son algunos de los tipos de ansiedad. Pero bueno, ¿qué hay que hacer en primera instancia para saber exactamente cómo tratar de solucionar los ataques de ansiedad? Hay muchas técnicas, por supuesto, la cognitiva conductual es una de las más aplicadas porque posiblemente la idea de esta técnica cognitivo-conductual es conocer los pensamientos irracionales que se tienen, porque realmente son pensamientos irracionales que toma la persona, y cambiar esas conductas que hace.
Por ejemplo, la persona que no le gusta salir, que está encerrada siempre, pues tiene unas conductas de que sale y de pronto le va a pasar algo. Entonces, esa es la cognición, esos son los pensamientos que llaman disruptivos, es decir, que no están bien sincronizados con la manera de pensar del hombre y se vuelve catastrófico. Recuérdense, e insisto en el tema de que en general el cerebro piensa lo negativo porque él lo que hace es buscar conservar nuestra vida y la manera de conservar la vida es pensar que van a pasar cosas malas y por eso nos advierte para que nosotros tomemos las decisiones de evitar ciertas circunstancias. Entonces, en este caso, se trata de cambiar conductas y empezar a salir, a acompañarlo, a hacer ciertas tareas, ir a la esquina, trabajar en un entorno muy cercano, así hasta que la persona vaya tomando más confianza y en esa terapia de exposición pues vaya superando esos miedos, como el que también le tiene miedo a montar en los aviones. Entonces, él se siente impedido a viajar. Parte de la terapia es, por ejemplo, hacer conciencia de que hay una gran cantidad de vuelos todos los días y que volar o en avión, ir en avión, es de lo más seguro que hay en el mundo. Entonces se le va cambiando ese pensamiento negativo, ese catastrófico de pronto ir a morir por circunstancias más seguras. Decirle, por ejemplo, que cada día mueren más personas en accidentes de tránsito o del corazón o accidentes en la casa que morir personas porque monten en avión. Entonces parte de la terapia es convencerlo de que esos pensamientos negativos no son tan reales como los pensaba y por supuesto ir aplicando técnicas como mostrarle fotografías, llevarlo al aeropuerto, hacer pequeños ensayos de cómo sería volar para que vaya superando todas esas previsiones que tiene sobre el miedo a volar. Entonces, entre las cosas para hacer esa terapia y que ustedes deben tener muy en cuenta es empezar a descubrir las causas subyacentes de sus preocupaciones y miedos. Por ejemplo, uno le tiene miedo a dormir con la luz apagada, una persona ya mayor, adulta, y de pronto hay que pensar, sin escarbar mucho en el pasado, por supuesto, en que cuando era pequeño lo dejaban solo o lo asustaron o lo castigaron de cierta manera apagándole la luz o encerrándolo en algún cuarto. Entonces tenemos que tratar de saber de dónde pueden provenir esos miedos que hoy en día nos provocan ansiedad, que nos provocan sustos. Hay que aprender a relajarse. Dentro de ese aprender a relajarse, por supuesto, está la meditación, el tema del deporte y hacer unas prácticas que son muy importantes en el sentido de la relajación, la meditación, de hacernos conscientes y estar presentes en el aquí y el ahora. Eso es fundamental para no estar pensando en el futuro. Siempre digo esta frase que me parece muy importante en torno a la depresión y la ansiedad. El pasado, pues, es un cadáver al que ya no podemos levantar. El presente es ahora y el futuro, pues, es apenas un fantasma. No sabemos qué va a pasar. Entonces, simple y llanamente, lo más importante es enfocarnos en el aquí y en el ahora, en lo que estamos haciendo en este momento y no tener pensamientos negativos hacia el futuro. Mirar las formas de nuevas maneras menos aterradoras, desarrollar mejores habilidades de afrontamiento y resolución de problemas. La terapia, las herramientas para superar la ansiedad y empezar a utilizarlas. Efectivamente, si tienen la consulta con un profesional, lo importante es que trate de seguir las recomendaciones, es decir, aplicar todo aquello que se dice, cambiar la manera de pensar, porque básicamente es eso, empezar a pensar de otra manera sobre el futuro, ¿cierto? De una manera más positiva, menos ansiosa. Entonces, de esa manera iremos reduciendo la ansiedad que al final desaparecerá si aprendemos todas las técnicas que, como les digo, hay que empezar a aplicar en la medida en que lo podamos conocer, lo podemos hacer y, si es preciso, como les reitero, asistir con un profesional. Por supuesto, no olviden que cualquier consulta, cualquier circunstancia que pueda colaborarles, me escriben o escriben los comentarios y nos ponemos de acuerdo para que tengamos una consulta virtual para poder empezar a trabajar cualquiera de los temas que ustedes consideren dentro de la psicología con el enfoque cognitivo-conductual, que es el que me especializo y el que más me atrae porque considero que tiene unos muy buenos resultados. Bueno, esto es lo que quería contarles alrededor de la ansiedad, los problemas de ansiedad, cómo es, qué hacen y hacia dónde nos pueden conducir y cómo mejorarlos, por supuesto. Les agradezco infinitamente, no olviden suscribirse. Hasta pronto.